Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a trabajar con uno de los montajes industriales más típicos, que es el inversor de giro. El arrancador inversor de giro. Cuando tenemos un motor asíncrono en una lavadora industrial, por ejemplo, y queremos invertir el sentido de giro, ¿cómo lo hacemos? Para esto es necesario conocer previamente los esquemas eléctricos. A través del teleesquemario los veremos, y una vez que se conocen los esquemas eléctricos y el fundamento, pasaremos a la programación. Y una vez que conocemos la programación, lo simularemos en Factory y posteriormente lo desarrollaremos en ePlan para finalizar con el montaje práctico. Vamos, por lo tanto, siguiendo este esquema de aprendizaje, vamos a pasar a estudiar en primer lugar lo que es el programa y cómo se relaciona con Factory. Bien, como veis, este es el programa que acabo de realizar para la gestión de un inversor de giro. Si abro la interface de la función, es decir, aquí tengo la función, abro la interface, veo los parámetros, veo que cuando se trabaja con un inversor de giro, tenemos dos contactores, el KM de derecha y el contactor de izquierda, y por otra parte tenemos un pulsador para la derecha, un pulsador para la izquierda, un relé térmico y un pulsador de paro. Estos dos últimos son normalmente cerrados y estos dos son normalmente abiertos. Si abrimos la función, veremos cómo la he implementado. Abrimos la función y, como veis, es muy fácil de programar en estructurado. Pongo una condición inicial de tal forma que cuando arranque el PLC vayamos a una etapa 0, una etapa que la vamos a llamar de paro. Después, si no hay paro o no hay relé térmico, es decir, que esto quiere decir que si actuamos sobre el pulsador de paro, si pulsamos el paro o actúa el térmico, entonces nos vamos a la etapa 0, que es la etapa en la cual se encuentra el sistema parado. Si no se da esta circunstancia, esto quiere decir el shift, si no se da esta circunstancia, si se da la etapa 0 y pulsamos derecha, entonces nos vamos a la etapa 1. Y si no se da esta circunstancia, si estamos en la etapa 0 y pulsamos a la izquierda, entonces vamos a la etapa 2. Daos cuenta que esta instrucción es donde radica todo el funcionamiento del programa. Es decir, si hay paro, queremos que se pare, y si no, dependiendo de si queremos que vaya a derecha o vaya a izquierda, actuamos de una forma u otra. Y para finalizar, debemos actuar sobre las salidas del PLC en función de las etapas. Claro está, no siempre tenemos que crear esta función la creamos una vez en la vida, por así decirlo, y después, cuando toque implementar un inversor de giro, pues la incorporaremos. Entonces, ¿cómo se incorporan funciones? Fijaros bien, es necesario tener una carpeta con todas las funciones. Si nos situamos aquí, por ejemplo, donde están las funciones, botón derecho, importar desde archivo de intercambio, nos dice que seleccionemos dónde se encuentra el archivo. Entonces vendríamos aquí y daríamos a explorar, venimos aquí, ponemos control V y nos vamos directamente donde está el archivo. Entonces para esta serie, para este tema, estoy utilizando estas funciones. Entonces, si quisiera incorporar, por ejemplo, el arranque estrella triángulo, lo voy a abrir, me pide contraseña, es mi nombre, lo acabo de crear y le daré a importar. Ya tengo aquí la función estrella triángulo. Si quisiera ver cómo está hecha, pues ya veis cómo está hecha. Pero lo importante es que no hay que perder tiempo en realizar las funciones, sino más bien tenerlas ordenadas para, a partir de ahí, pues incorporarlas a los programas. Bien, a la hora de incorporarlas a los programas, aunque esto esté hecho en estructurado, podemos incorporarlo directamente en lenguaje ladder. Por ejemplo, si vendríamos aquí, queremos hacer un arranque estrella triángulo, seleccionamos un nuevo segmento, incorporamos una función genérica y en este caso se llama estrella triángulo. Doble clic y únicamente tendríamos que asignar qué pulsador de paro vamos a tener,
qué relé térmico, qué tiempo de arranque y qué tiempo de transición, más luego los contactores típicos de triángulo, estrella y de línea. Bien, borro este segmento y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver la simulación en Factory de lo que es el inversor de giro. Una vez cargado el programa, pues en la carpeta de este tema, pues arrancamos, doble clic en arranque básicos, el tercer arranque, que es el inversor de giro, se abrirá Factory.io y ya tenemos ligadas las variables del file drivers, las variables propias de Factory.io con las del micro Alhambra Bradley. Le damos a conexión y le damos a play. Bien, entonces hemos dicho que es un inversor de giro. Fijaros bien que si le doy a marcha se activa la marcha, ¿lo veis? Si le paro se parará y mediante este pulsador ejecuta el sentido contrario. Bien, en este caso, como podéis observar, tenemos la máquina de Factory, tenemos un motor con dos contactores que podemos invertir el sentido de giro. Si pulsamos aquí, veis que va a la derecha, si pulso aquí se para, si pulso aquí irá a la izquierda y como podéis observar funciona perfectamente. Es decir, fijaros aquí el inversor de giro, si pulso este pulsador va a derecha, se ha activado el KM1 y lo he desactivado. Con este otro pulsador va a la izquierda y con este pulsador se para. También se puede parar con el pulsador con la seta de emergencia, ¿no? La seta de emergencia que hemos dicho que actuaría como si fuera un térmico. Se rearma y podemos volver a funcionar. Bueno, pues esto es lo que hay en cuanto al funcionamiento de este montaje, que es el inversor de giro. En este caso es inversor de giro pasando por paro. Si veis que si pulso aquí a derecha y pulso a izquierda, no para porque no se da la circunstancia, tal como hemos planteado la lógica de la función. Tenemos que pasar por paro para poder invertir el sentido de giro. Si se quisiera realizar una función que no pasara por paro, se puede hacer obviamente. Vamos a hacerla para que veáis cómo se haría. Paro Factory, File Exit, y vamos a desconecto del sistema, y lo que decía, vamos a cambiar esta función, vamos a hacer otra función partiendo de esta, por ejemplo, inversor de giro. Lo pensamos, es decir, en el caso de la etapa 0 es lo mismo, las salidas son las mismas, pero aquí es donde estriba cómo cambiar de lógica. Si se da condiciones de paro, obviamente hay que parar. Si no, si estamos en la etapa 0 y pulsamos derecha, entonces etapa 1 puede ser válido. Pero también podríamos poner aquí, si estamos en la etapa 0 o estamos en la etapa 2, podemos ir a la etapa 1. Esto entraña un riesgo de cortocircuito. Los que hemos hecho estudios de electricidad sabemos que esto entraña un riesgo. Pero bueno, así en Factory lo vamos a probar y no va a haber ningún tipo de riesgo. El riesgo está en el diagrama de potencia. Y haríamos lo mismo. Si estamos en la etapa 0 o en la etapa 1, o etapa es igual a 1, ¿lo veis? En ese caso iríamos a la etapa 2 y asignaríamos las salidas. Con este cambio de lógica ya os digo que en Factory funcionará ahora a la perfección, como vamos a poder comprobar,
lo pasamos este programa, lo descargamos en el PLC real y vemos cómo funciona, ¿no? Pero ya os digo que esto tiene un riesgo, y el riesgo es que obviamente van a bascular los dos contactores a la vez. Habría que disponer un enclavamiento mecánico, por ejemplo, o bien una temporización. Vamos a poner una temporización de medio segundo, que va a ser más sencillo y así lo vemos mucho mejor. Bien, lo hemos pasado, pero ya os digo que se me ocurre, por ejemplo, lo que haríamos, dejar esta función perfecta para inversor de giro sin pasar por paro, pero que haya seguridad. Entonces decía, desconecto y vuelvo a pensar en la programación, qué es lo que haría. KM derecha, pues que sea la etapa 1, pero con un retraso de tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de retraso de tiempo, hablamos de un temporizador. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Pues en vez de KM1 igual a la etapa derecha, vamos a definir un temporizador de derecha. Pondríamos temporizador derecha, y esto va a ser botón derecho, definimos esta variable, seleccionamos una variable, esto que sea un TON. Entonces, una variable que sea local, que pertenezca a este alcance, y que sea un TON, por ejemplo. Aceptamos y ya tenemos definida ese TON. Si abro paréntesis, ¿cuándo quiero que actúe este TON? ¿Cuál es la condición booleana? Pues la condición booleana es que la etapa sea igual a 1. Etapa igual a 1. Coma, y ahora definiríamos el tiempo que queremos que se retrase en conectar, ¿no? Y el tiempo pues puede ser, por ejemplo, algo fijo, t, vamos a poner por ejemplo un segundo, almohadilla, un segundo. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y de esta forma hemos definido esta variable. Bien, esta es una variable local propia de esta función de inversor de giro. Por lo tanto, si abro la variable, os voy a enseñar otra forma de crearla. Veis que aquí pone t derecha, un TON. Pues puedo hacer lo mismo aquí directamente, t izquierda, que sea también un TON. Vale. Y ahora sí que me va a permitir, directamente no la tengo que generar, es decir, ya está generada. Iría a la función, y lo mismo que he hecho aquí, t derecha, pues puedo hacer lo mismo, copiar esto tal cual, control C, control V, y lo único que hago es adaptarlo. Entonces, en vez de derecha es izquierda, ya aparece ahí la variable t izquierda, la etapa es la 2 y el tiempo también un segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces el KM1 a derecha no es la etapa 1, es la etapa 1, pero quítale el primer segundo de la etapa 1, por así decirlo, para evitar que haya cortocircuito en la etapa de potencia. Entonces pondríamos aquí t derecha, punto Q, punto de la salida, punto y coma, y aquí haríamos lo mismo, t izquierda, punto Q, punto y coma. Bueno, con esto ya lo podemos trasvasar, lo guardamos. Antes de transferirlo, lo que va a hacer va a ser guardar esta función en vez de inversor de giro sin pasar por paro, para aclararnos, ¿vale? Entonces, esta función la quisiera guardar, entonces me sitúo sobre ella y digo exportar este programa, establezco contraseña. Vale, y exporto esta variable. Me va a pedir dónde guardarlo, en la librería de funciones, y cómo se va a llamar así. Entonces lo guardo, y ya si quisiera incorporarla, pues ya habéis visto cómo se incorporaría. Esto no es bueno hacerlo si no la hemos probado previamente. Vamos a trasvasar el programa y la probamos. Obviamente va a funcionar porque son funciones muy sencillas, ¿no? Pero en general pues sí que conviene probarlas. Cuando hagáis alguna función para controlar, por ejemplo, que lo haremos, un variador, por ejemplo, de Schneider,
desde aquí con una función por Modbus, por ejemplo, pues esa sí que se tarda más tiempo y conviene depurarla. Bien, hemos pasado el programa. Ahora ya, si queréis, mientras se va descargando, abro el inversor de giro, lo que es el programa de Factory, y una vez que se abra el programa de Factory veréis que ahora sí que me va a permitir invertir el sentido de giro pasando sin pasar por paro. Pero eso sí, también es cierto que le he dicho que esté al menos un segundo. File drivers, al menos un segundo desde que le pido que invierta el sentido de giro, un segundo de reposo, ¿no? Entonces, aquí veis que tal como estaba planteado, si pulso aquí, veis que va a derecha, si pulso al paro, se parará, se ha parado, como veis. Si pulso a la izquierda, va a la izquierda, pulso el paro, se para. Hasta ahora es como antes, ¿no? Pero ¿qué pasa si va a derecha? Va a derecha y ahora quiero que vaya a izquierda. Se para, tarda un segundo y vuelve para el otro lado. ¿Lo veis? Vale. Bueno, pues como veis, ya veis que es muy fácil programar en estructurado y guardar funciones para ser reutilizadas. Bien, pues un saludo y hasta la próxima.